Queridos hermanos en Cristo, se ha descubierto gran parte de la razón o del porqué del proceder de los alemanes, de la iglesia en Alemania. Las cosas siempre tienen su porqué. Como el lema de que el árbol siempre tiene su raíz. Y en este caso en Alemania, las cosas tienen su porqué. Hay dos razones específicas por las cuales vemos todo este merengenal en Alemania, todos estos movimientos, y también vemos su poderío. ¿A qué me refiero concretamente? Bueno, en primer lugar, Alemania, la iglesia en Alemania, se llena los bolsillos a costa de sus fieles. Es decir, mucho dinero, mucho. Estamos hablando de millones de euros los que cobran a espaldas o de la espalda de sus fieles. A tal punto que en este momento están amedrentando a sus fieles con la excomunión y dejan de apoyar a la Iglesia Católica en Alemania. Una situación terrible de la que tenemos que hablar. Por otro lado, los mismos obispos alemanes, modernistas, claro está, están tan seguros de que van a imponer su voluntad sobre la Iglesia Universal que han llegado a llamar o a considerarnos a los católicos fieles a la tradición, a los católicos fieles a la verdad, como unos herejes. No nomás eso, al mismo Cristo Jesús lo han considerado un hereje. Hay de aquel por quien va a ser entregado al Hijo del Hombre. Más le valiera no haber nacido. En realidad, Judas no defendía a Cristo porque defendía a los pobres, sino porque era ladrón. Queridos hermanos en Cristo, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión, a un nuevo programa que hacemos aquí en tu canal Jesús Nazareno 2020. Espero se la estén pasando muy bien, ojalá y donde quiera que se encuentren y desde donde nos miren, la pasen muy bien y les mandamos un cordial y un fuerte saludo. Estén bien tú y tu familia, estén en óptimas condiciones para escucharnos. Gracias por acompañarnos y permitirnos llegar una vez más a su corazón. Contentos y felices de cerrar la semana con esos temas súper interesantes. Vamos a pasar a las oraciones, encomendarnos a la Santísima Virgen hoy, sabadito lindo, y pasamos a desarrollar el tema del día de hoy. Iniciamos diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ya en los corazones de tus fieles, en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz. Pater noster qui in cieli sanctificetur nomen tuum. Venia regnantun fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum a nobis hodie et dimitti nobis debita nostra, sicut debit debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentaciones, et liberanos a malo. Amén.
Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostres. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Tú, príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los otros espíritus malignos que rondan dispersos por el mundo buscando la partición de las almas, así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos en Cristo, las cosas están poniéndose muy interesantes respecto al camino sinodal en Alemania. Hay muchos problemas, los cuales los tenemos que nosotros hablar para que usted se dé cuenta por dónde van los tiros. Y sobre todo comprenda la situación por la que están pasando muchos católicos en Alemania. Aclaro esto, no todos son malos, no todos son modernistas, no todos quieren el camino sinodal en Alemania. Lo cierto es que gran parte de los obispos, sacerdotes, son dominados por el modernismo y otros son alineados al modernismo, aunque muchos no lo quieran aceptar, pues se tienen que doblegar porque el régimen es tremendo. La situación en Alemania se complica muy, muy fuerte porque está pasando una cosa muy interesante. Como lo dije al inicio, no todos los católicos, no todos los laicos están de acuerdo con lo que están haciendo sus obispos. Pero hay una situación que yo quiero que usted entienda y que se está revelando. Número uno, en Alemania se les obliga a los católicos a pagar un impuesto. Eso es importante dejarlo bien claro. Impuesto que se llama impuesto religioso, por así decirlo. Ese impuesto, ¿qué tiene que decir o qué es en realidad este impuesto? Bueno, resulta que este impuesto, cada año, el gobierno a cada persona que se da de alta y que ya es mayor de 18 años y que tiene trabajo, cada año los ciudadanos alemanes tienen que pagar un impuesto sobre la renta. De ahí les suman un extra que es para la religión. Por lo tanto, los millones de católicos pagan me parece que es un 8% de sus impuestos sobre la renta son destinados a sus diócesis. Cada persona que se bautiza o se da de alta, le dan una constancia en las parroquias en Alemania y también le dan una constancia en el gobierno. De tal manera que usted queda fichado tanto en la parroquia como en el gobierno. A medida de que usted trabaja en Alemania y empieza a ganar sus dineritos, obviamente, bueno, pues usted tiene que pagar un impuesto como contribución en todos los países del mundo. De ahí le van a quitar a usted un extra y se lo van a dar a su diócesis. Esto, si lo multiplicas tú por los millones que son de los católicos en Alemania, es una cantidad de dinero enorme. ¿Ya? Estamos hablando más o menos de varios millones de católicos en Alemania. El dato exacto que tengo aquí yo más o menos es... aquí lo tengo yo, el dato exacto, nomás permítanme un poquito porque lo estoy aquí localizando. Me parece que es... solo permítanme porque aquí tengo estos números. Y aquí están. Bueno. Son más o menos... son 21 millones de miembros. Y aquí tengo el dato, discúlpenme por la tardanza. Según el dato que yo tengo aquí anotado en mi acordeoncito, discúlpenme por la tardanza, ¿verdad? Son 21 millones de católicos en Alemania. Entonces, recibe un impuesto muy jugoso. Es una cantidad que tú vas a pagar sí o sí. Más o menos la cantidad que está recibiendo aquí Alemania son 6.800 millones de euros lo que recibió en 2022. Eso es más o menos así lo que está pasando, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a leerle este ejemplo a usted para que usted lo pueda analizar. Por ejemplo, un católico que vive en Berlín gana el sueldo medio anual
alemán que es de 43.722 euros al año. Y por ello debe pagar los 5.891 euros correspondientes al concepto de impuestos sobre la renta. De 43.000.72 tiene que pagar 5.981 euros sobre la renta como impuesto al gobierno. ¿Ah? Bueno, aquí hay un impuesto que en realidad le paga al gobierno que son 5.300, son 583.29 euros. Fíjese bien, casi 1.000 euros, 580 y casi 600 euros, 538.29 euros adicionales son para la arquidiócesis en la de Berlín, por ejemplo. Entonces, la Iglesia Católica Alemana en este año 2022 recibió un total de 6.800 millones de euros. 6.800 millones de euros en 2022 recibió la Iglesia Católica en Alemania. Impuesto que se pagó sí o sí. Impuesto que están pagando todos los católicos. Ahora, aquí hay un dato muy interesante. El católico que no quiere pagar, el católico que se rehúsa a pagar estos impuestos, se tiene que dar de baja. Darse de baja significa en la iglesia alemana es decirle a la parroquia que ya no quiere pertenecer a la iglesia e ir al gobierno donde se recaudan los impuestos y decir que ya no pertenece a la iglesia católica, por lo tanto ya no se le puede cobrar el impuesto para la iglesia católica anual. Ponga atención a lo que estoy diciendo para que no se enrede y me entienda a dónde vamos a llegar. Obviamente que los obispos se molestan mucho por esta acción, porque a medida de que se dan de baja los católicos, bueno, pues el ingreso que reciben al año disminuye. Por lo tanto, los obispos y las leyes episcopales, no universales, episcopales de la iglesia en Alemania, estipulan que un católico que se da de baja en la iglesia ante las autoridades para no pagar impuestos y ante ellos, automáticamente, según ellos, queda excomulgado late sentenze o ipso facto. Es decir, lo vamos a explicar de una forma más tranquila. Si tú te vas a dar de baja para no pagar esos impuestos ante el gobierno para que no te los cobren y la iglesia no reciba su parte, pues según los obispos alemanes, estás excomulgado late sentenze. O sea, aquí no te excomulgan por decir herejías, no. No te excomulgan por vivir en adulterio o por sacrilegios o por... No, aquí te excomulgan si no le pagas a los obispos su dinero. Mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de bandidos, ladrones. Ese argumento de la Biblia, dicho por Cristo, queda muy bien para los alemanes. La Iglesia Católica es iglesia de oración y estos alemanes la han convertido en una cueva de bandidos. 6.800 millones de euros al año es un sueldo muy jugoso, es una financiación muy jugosa para la iglesia en Alemania. Muchos millones de euros los que reciben de sus fieles. Entonces, según las leyes de los obispos alemanes, todo el que se sale de la iglesia para no pagar ese impuesto es excomulgado. Esto es terrible, ¿eh? Esto es un asunto terrible. Claro que ese acuerdo llegó después de hace tiempo, bueno, como después de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tuvieron ese acuerdo. Sin embargo, el Vaticano lo firmó, pero no con mucha entusiasmo, sabiendo que esto iba a pasar. Ahora, Benedicto XVI quiso luchar por deshacer este acuerdo. Y han alzado mucho la voz. Benedicto XVI alzó mucho la voz cuando decía, bueno, ¿por qué se tiene que considerar una excomunión si un laico decide no pagar ese impuesto obligatorio para las iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que considerarse como una excomunión? Porque los obispos viven como reyes con este dinero, que sacan del pobre, que sacan del trabajador del sueldo medio en Alemania. Ahora, mientras la iglesia era fiel, era firme, mientras la iglesia católica defendía la tradición, pues
El católico soportaba. El problema viene aquí. Aquí es donde resulta el problema. Desde 2019 a 2018 se inició lo que se llama el camino sinodal. Las asambleas sinodales, conformadas por consejos de obispos, sacerdotes, laicos, se han visto cada vez más heréticas y le han volteado la espalda claramente a Cristo nuestro Señor. Incluso están en cisma con Roma. Que el Papa Francisco no los declare cismáticos y herejes, bueno, es otra cosa. Pero ellos, de acuerdo a lo que se está predicando, están en cisma con la doctrina sexual que quiere proponer a Alemania e imponer en la Iglesia Católica. Es una herejía abiertamente. Con la doctrina del adulterio también que Alemania quiere poner, pues obviamente que es una herejía y por lo tanto está en cisma. Ahora, no solamente son los obispos, también hay un comité de laicos, muchos laicos que trabajan ahí en la Iglesia Católica para financiar este proyecto, para llevar a cabo este proyecto del camino sinodal. Mire usted, por ejemplo, el camino sinodal inició en 2019, como usted lo hemos dicho. Bueno, pues en este año 2023, alrededor de 2.5 o 3 millones de euros tiene solamente para financiar este proyecto. Cuentan con ese presupuesto y más que le pueden dar las diócesis. Entonces, el camino sinodal, los procesos sinodales, las asambleas, los comités de católicos y todo ese tipo de movimientos pastorales que quieren cambiar la doctrina sexual de la iglesia, quieren aprobar la homosexualidad, que quieren aprobar el adulterio y todo ese tipo, la ordenación de mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Los laicos están metidos ahí. Un consejo de laicos que el Vaticano les prohibió que se crearan, bueno, ellos ya lo tienen ahí. Pero resulta que todos cobran. Y cobran sueldos muy jugosos. Los secretarios, los que barren, los que van a hacer la asamblea, los del audio, los de las sillas, en fin, todos cobran y cobran mucho dinero. ¿Qué hacen? Pues están viviendo de la iglesia. Ahora los laicos o este comité sinodal quieren meter la mano a la riqueza de la iglesia. Vamos a ver lo que se gasta el obispo, lo que nos queda para nosotros. Vamos a repartir. Usted sabe que donde hay dinero es la miel para los buitres, los vividores. El dinero mueve montañas, como dicen. Entonces los laicos andan ahí queriendo acomodar con sus políticas porque hay dinero de por medio, mucho dinero. Se paga muy bien, se les paga muy bien a todos los sinodales. Resulta que el problema está ya aquí. Aquí es donde viene el verdadero problema. Hay laicos en Alemania que son fieles a su fe. Aman su tradición, aman la Iglesia Católica, aman la sana doctrina. Y se han cuestionado, por ejemplo, uno de ellos es este señor que plantea esta reflexión, que se llama ni más ni menos, que se llama David Rodríguez, tiene nacionalidad española y alemana a la vez. Bueno, este señor dice, yo con mis impuestos estamos financiando directamente el camino sinodal y no queremos seguirlo financiando. No queremos seguirlo financiando. Entonces nos estamos planteando duramente o seriamente el romper relaciones con la Iglesia Católica para no seguir colaborando con todos estos obispos, sacerdotes, sinodales, que lo que están haciendo es una organización o una iglesia anticatólica, anti-Jesucristo, contra Jesucristo. Pero esto a ellos les implica consecuencias serias. De acuerdo a las leyes de los obispos, quedarían excomulgados. Y le han preguntado al nuncio apostólico de Alemania que cómo es posible que los quieran excomulgar solo por no querer pagar impuestos, porque no están de acuerdo con el camino sinodal. Entonces aquí los problemas se complican bastante. Porque por un lado, ellos tienen miedo de quedar fuera de la iglesia. ¿Qué significa quedar fuera de la iglesia en Alemania? Que no tienen derecho a la Eucaristía, que no tienen derecho a la confesión, que no tienen derecho a la misa de muertos, que no tienen derecho a la boda religiosa, que no tienen derecho al bautismo.
que no tienen derecho a la confirmación o a ningún sacramento. Es terrible. Esta forma de manipular de los obispos y curas a sus fieles es terrible. Este caso de la Iglesia Católica en Alemania creo yo que es el único en el mundo. Porque usted acá donde nosotros vivimos, que yo tenga uso de razón, usted si quiere dar limosna y cuando da una misa o va a hacer un asunto en la Iglesia Católica, pues le cobran quizás una mínima cuota. Pero acá es de por siempre. Los obispos de ahí se han enriquecido. Y de ahí agarran poder. Y de ahí tienen dinero. Ellos viven como reyes y todavía los manipulan. Porque, por ejemplo, un ciudadano alemán que quiera vivir como la tradición manda, va y le dice al sacerdote que no está dispuesto a tolerar lo que están haciendo con su camino sinodal, lo corren de la parroquia y todavía lo insultan y tiene que pagar porque lo insulten. Si un ciudadano alemán va y le dice al sacerdote que no está de acuerdo con las bendiciones del tipo de personas del mismo sexo, lo corren, lo insultan y tienen que pagarle porque le están haciendo eso. Entonces muchos católicos están llevándose a plantear esta duda. Unos titubean, unos con miedo, unos dicen, pero pues Roma no dice nada, todavía siguen ahí con Roma, aunque sea, no estoy de acuerdo, pero no quiero salirme de la iglesia, ¿a dónde me voy? O sea, hay católicos en Alemania que no la están pasando bien, porque no son libres. No son libres de decir yo no pago impuestos, yo voy a otra parte. No son libres. Si quieres pertenecer a este club de la Iglesia Católica en Alemania, pagas una membresía, tienes que ir a pagar y todavía tienes que conformarte con lo que te dan. Así están viviendo los alemanes. ¿Quieres pertenecer aquí? Te cuesta tanto, confórmate con lo que te dan y si quieres. Y muchos católicos la están pasando mal. Porque les duele. No quieren seguir financiando con su dinero este proyecto sinodal. Aquí es donde el Papa debe intervenir. No lo va a hacer. No lo va a hacer. El silencio de Roma es abrumador. Unos mensajes indirectos. Pero no hay nada serio, no resuelve nada. Y muchos laicos dicen, pero ¿por qué Roma no habla? ¿Por qué Roma nos deja solos? ¿Por qué el Papa Francisco no interviene aquí en esta parte? Porque pues nosotros queremos pertenecer a la iglesia, pero nos obliga, no podemos hacer una cosa, ¿o qué vamos a hacer? Porque, por ejemplo, aquí en este último párrafo dice el artículo, hasta que Roma responda con soluciones concretas, laicos como Rodríguez y los católicos alemanes, como él, tendrán que seguir pagando a una iglesia que promueve abiertamente lo que ellos consideran desviaciones de la fe católica, o arriesgarse a ir libres y perder potencialmente el acceso a la vida sacramental de los que lo sostienen. ¿Está? Roma no responde, Roma los deja solos en Alemania. Y no les da Ok, los pone entre la espada y la pared. Porque si ellos renuncian a la iglesia, están excomulgados y pierden todo el derecho a sacramentos. ¿Cuándo se ha dicho en la iglesia que tú tienes que estarles pagando un impuesto fijo a fuerzas para que puedas pertenecer a los sacramentos o puedas tener acceso a un sacramento? Se mezcló la iglesia con dinero en Alemania. El poder se lo da el dinero. Están hurtando a sus fieles, viviendo de sus fieles. Es el reino del demonio en Alemania, donde la iglesia vive del dinero de sus fieles y por lo tanto los fieles les dan poder y financian sus campañas y hacen lo que les da su gana. Y si tú te quieres ir, vete, pero ya no los amenazan con la excomunión, los amenazan con decir no tiene usted derecho al sacramento. Cuando el mismo Jesucristo en el Evangelio dice, gratis se los di, gratis lo recibieron, gratis de él no. Un sacramento no se cobra, una misa no se cobra. Pero ellos sí las cobran. Porque si usted no paga esa membresía, no puede pertenecer a la iglesia en Alemania. Y el Papa calladito. ¿Por qué no hablan? ¿Por qué no hablan? Porque basta con que usted sea un poquito inteligente. Puede ver que en Alemania lo que predica Batzin o lo que predican Marx son herejes. Ellos son herejes y muchos más son herejes. Y van a seguir siendo herejes. Y Roma se calla. Están obligando a sus fieles a participar bajo amenazas espirituales en sus iglesias que no quieren participar porque no
No quieren y los obligan. Y eso es terrible. Eso es terrible. El nuncio apostólico en Alemania tiene mucho que decir ahí, pero no es una excomunión, no es una excomunión el dejar de pagar un impuesto que tú consideras que están haciendo mal uso de tu dinero, los que lo reciben, y tú no quieres pagarlo, no es motivo de excomunión, late sentencia, por favor. Vuelvo a repetir, ¿y el Papa? En sus nubes ambientales allá. ¿Ah? Ahora, vamos por el otro lado. Quitándolo del dinero a un ladito, los alemanes, con ese poder que tienen, que les han dado los laicos, y aparte con la infiltración que tienen en el Vaticano, han llegado a decir que sus ideas se van a imponer en todo el mundo. Y quien no las imponga, quien no las acepte, quien no las promueva, es un hereje. Por lo tanto, la doctrina de Dios es una herejía. Por lo tanto, los que seguimos a Cristo somos herejes, somos una secta. Fíjese muy bien lo que estoy diciendo. Según los alemanes, los que defendemos la sana doctrina, la tradición y Cristo mismo, somos una secta minoritaria que cuando ellos impongan en Roma, cuando llegue el Papa que les dé luz verde a ellos y sus doctrinas se impongan en la Iglesia Católica, nos tendremos que plantear seriamente si nos quedamos o nos vamos de la Iglesia. A ese punto llegaron. Lo mismo que le pasó a Lefebvre. ¿No es usted comunista? No puede entrar en otras iglesias. Así lo están planteando los alemanes. ¿No es usted sinodal? ¿No quiere el ordenamiento de mujeres? ¿No está de acuerdo con la sexualidad practicada como Dios no quiere? O sea, la fornicación, no está de acuerdo con el adulterio, no está de acuerdo con todo eso. Entonces usted no puede pertenecer a la iglesia. Es una secta, váyase. O se alinea o váyase. Porque Cristo y su doctrina es un hereje. Fíjese la soberbia de esos señores, hasta dónde los han llevado. Vamos a escuchar al Padre Santiago que nos va a aclarar esta situación muy interesante. Hace un par de semanas comenté las declaraciones del obispo de Essen, en Alemania, uno de los más encendidos defensores del sínodo alemán, que decía que cuando se impusieran en la Iglesia las tesis que ellos defienden, y está convencido de que va a ser así, los que queremos ser fieles a la palabra de Dios y a la tradición, tendremos que pensar qué hacer. Y él daba dos alternativas: o nos íbamos de la Iglesia como herejes, o nos quedábamos en la Iglesia aceptando todo eso que para él es el futuro seguro y que constituye la nueva Iglesia. Esta semana el presidente de los obispos alemanes, Monseñor Batzing, ha dicho algo parecido. Ha dicho, primero, que en su diócesis y en la mayoría de las diócesis alemanas se van a aplicar las normas del sínodo, por ejemplo, la que establece que hay que bendecir a las parejas homosexuales y a cualquier otro tipo de pareja que no está casada por la Iglesia, primero. Y segundo, ha dicho, y esto es muy significativo, que su conciencia de obispo le impide permitir que la Iglesia se convierta en una pequeña y aislada secta, selecta, minoritaria, que vive cerrada en sí misma y ajena a las necesidades del mundo. Una pequeña y aislada secta. Eso es lo que para Monseñor Batzing somos o seremos los que, repito, queremos seguir siendo fieles a la palabra de Dios y a la tradición. Fíjese muy bien lo que está diciendo el Padre Santiago. Déjame quito para acá para dejar a Batzing ahí enfrente.
Los que defendemos la tradición, los que queremos la misa tridentina, los que queremos la sana doctrina, los que defendemos lo que revelan los mandamientos, respecto a la sexualidad, respecto al adulterio, respecto a todo esto, lo que defendemos, lo que decían los padres de la iglesia, el magisterio, somos una secta, un grupo de herejes. O sea, nosotros los herejes. O sea, nosotros somos los herejes, no ellos. Ellos son las víctimas. Los herejes somos nosotros. Y según este obispo y el otro que pasaron aquí hace ratito, se van a imponer en Roma de tal manera que nosotros nos tenemos que plantear, nos alineamos a ellos o nos vamos de la iglesia expulsados por sectarios y por él. Tanto él como la mayoría de los obispos alemanes, y no solamente ellos, porque los obispos alemanes tienen la virtud de venir de frente y de decir lo que piensan. Se les ve venir. Otros muchos, muchísimos, piensan lo mismo o algo muy parecido. Y no me refiero solo a obispos, sino también a sacerdotes y religiosos. Están absolutamente convencidos de que las tesis que ellos defienden no son solo las mejores, sino que son las que se van a imponer, aunque me parece a mí que ya han dado por descartado que eso no va a ocurrir en este pontificado. Pero están convencidos de que ese es el futuro. Y por lo tanto, están convencidos de que cuando eso se aplique, tendremos que elegir entre irnos de la Iglesia como una, lo dice Batzing, una pequeña, minoritaria, selecta secta que vive aislada del mundo, encerrada en sí misma. O aceptamos lo que ellos proponen, o nos tendremos que marchar como una despreciable, pequeña, minoritaria secta. Es una lástima que Monseñor Batzing diga esto, porque se olvida, o parece olvidarse, de que en su origen y durante muchísimo tiempo, los cristianos fuimos una pequeña, minoritaria secta. Es decir, fuimos un grupo pequeño, perseguido, muchas veces al borde de la extinción, y que sin embargo, a pesar de eso, crecieron. Y que lo hicieron precisamente porque no aceptaron dejarse asimilar por el mundo que les rodeaba. Los primeros cristianos fueron un grupo pequeño que sí, que se extendieron rápidamente por el imperio, pero como grupos muy pequeños en un contexto pagano que no tenía nada que ver en muchos aspectos con lo que ellos creían y defendían. Y prefirieron eso, prefirieron ser un grupo cerrado en sí mismo, fiel a su fundador, antes que dejarse asimilar por el mundo, que es lo que están proponiendo los obispos alemanes, porque esa pequeña secta cristiana inicial tenía muy claro que debían ser la sal de la tierra y la luz del mundo, y que estaban en el mundo, pero no tenían que ser del mundo. Estaban encerrados en sí mismos, vivían para ellos teniendo firmemente acrecentada, asentada su doctrina, sí, pero a la vez estaban abiertos al mundo, pero no para dejarse asimilar, sino para evangelizar a ese mundo, porque eran conscientes de que lo que ellos tenían era el tesoro, y que eso tenían que darlo a aquellos que morían porque no tenían ese tesoro. El desprecio que manifiestan las palabras de Monseñor Batzing hacia las pequeñas sectas, según él, que somos fieles a la palabra de Dios y a la tradición, es también un desprecio. Aquella primera comunidad cristiana, él dice que no es capaz, que su conciencia de obispo le impide eso.
pues está despreciando, por ejemplo, a los grandes obispos mártires, un San Ignacio de Antioquía, un San Ireneo de León, por no hablar de los santos apóstoles. Claro. Lo más curioso de esta situación es que a la par que dicen estas cosas y que están absolutamente convencidos de que el futuro es de ellos y de que nosotros vamos a convertirnos en una minoritaria secta cerrada y aislada que no tiene futuro y que será expulsada de la Iglesia, a la par están dando sus números que son terribles. Es un dato oficial de esa diócesis de Essen, en Alemania, que solo el 2,4% de los católicos de la diócesis van a misa el domingo. O sea, el 97,6% de los católicos de la diócesis de Essen no van a misa nunca. ¿Eso no es una minoría? Pero esa minoría, que no sé si será selecta, esa minoría se ha producido mientras que su obispo, y supongo que una parte importante, si no todos, sus sacerdotes, han optado por la asimilación al mundo. Ellos, que además lo dicen ellos mismos, para el año 2040 no serán más de 30 sacerdotes y hasta es posible que sobren, porque si hoy son el 2,4% de practicantes, para el 2040 posiblemente estarán en el 1,5% o menos. Ellos se consideran que son el futuro y que los demás van a ser la minoría. Pero si ellos son ya la minoría, si ellos que se han adaptado al mundo son ya la minoría, ellos no ven que los que no siguen sus consejos, órdenes, ellos no ven que tienen más éxito. Ellos no ven que resisten muchísimo mejor el ataque feroz de este mundo secularizado. A mí me da la impresión de que no va a quedar nada de ellos, pero que el último que quede, uno solo que quede, seguirá diciendo: nosotros somos el futuro, o Él es el futuro. Somos el futuro, y vosotros vais a desaparecer. Pero si ya no son nada. Repito, el 97,6% de los católicos de la diócesis de Essen no van a misa nunca. Y esta pequeña minoría, guiada por unos pastores que se han entregado de lleno a la asimilación con el mundo, se atreven a decir que los demás vamos a convertirnos en una minoría. Pero si ellos ya lo son, ¿qué consejo tienen ellos que dar a los demás cuando ellos han fracasado? Y han fracasado no porque sean una minoría, sino porque se han adaptado al mundo. Exacto. Todo esto me recuerda a un viejo, no sé si acertado refrán: Dios ciega al que quiere perder. Están llenos de soberbia, de sentimiento de superioridad. Se creen que son los que tienen que dirigir a la Iglesia mundial hacia el futuro. Lo que el resto del mundo pueda opinar no les importa, porque piensan, están absolutamente convencidos de que ellos tienen la razón y no importa ni siquiera que la realidad se lo desmienta. No sé si Dios ciega al que quiere perder, como dice el refrán, pero en este caso ellos se han cegado a sí mismos y se han convertido en guías ciegos que guían a otros ciegos. Ahí está, mis queridos hermanos en Cristo. Los números son ridículos. Ellos se quedan solos, sin laicos, sin sacerdotes. Los laicos empiezan a sentirse inconformes con ellos. Hay problemas terribles entre ellos. Y aún así, están con su soberbia diciendo que van a gobernar el mundo con sus ideas en la Iglesia Católica. ¿Qué quiere decir eso? Las mujeres van a ser curas, que va a haber reconocimiento a nivel sacramental de la homosexualidad, que el adulterio se va a eliminar.
fin, van a modificar los mandamientos a las necesidades del mundo. Esto no va a pasar. Pero lo más interesante que se me hace a mí es que nos consideren a nosotros como una secta, como herejes. Que nosotros por sí solos no somos nada, sino porque seguimos a Cristo. Y aquí lo más grave es que al mismo Cristo lo consideren un hereje. ¿Hasta dónde ha llegado lo mentecato de estos alemanes? Que se parecen mucho a Lucifer. Lucifer en el desierto pretendía que el Mesías lo adorara. Tan mentecato fue que él pretendía por su soberbia ver a Cristo de rodillas ante él. Pero los contagió a estos obispos alemanes que también pretenden que Cristo se someta ante ellos, que sean ellos los que le dictan a Cristo la doctrina, y que la fuente de revelación sea el pueblo. Las necesidades del pueblo son la lex orandi y la lex vivendi, el depósito de la fe, la mano alzada del pueblo para que vote. ¿Hasta dónde puede llegar la soberbia? Estos tienen poder, sin duda alguna, e infiltrados en Roma. Y como lo dijo el padre Santiago, al menos ellos tienen la virtud de decir de frente lo que piensan. Pero fuera de Alemania hay muchos que piensan como ellos. No tienen el valor de decirlo de frente. A esos son los que hay que vigilar. Y de esos hay que cuidarnos mucho. Los alemanes ya nos han dicho lo que sienten. Depende de ti si los crees o no y los sigues. Pero los que están calladitos y hablan una cosa y dicen otra, esos hay que cuidarnos. Como dice el refrán, cuídate de tus amigos, que tus enemigos yo te los estoy mostrando. Así es que cuidémonos de ellos. Puede ser tu obispo, tu cura, párroco. Pueden ser ellos. Ten cuidado con ellos. No te dejes engañar. O será demasiado tarde cuando tú... Perdón, aquí se me cortó la imagen. Será demasiado tarde antes de que tú puedas arreglar esta situación.